Viajaremos al Perú colonial, cuando llegaron los buñuelos desde España. Pero también veremos cómo las cocineras afrodescendientes los transformaron por completo, dándoles ingredientes que hoy son símbolo de identidad peruana. Y sí, también te contaré cómo nació ese nombre tan pícaro, y por qué en Chile todavía hay gente que dice que este postre es suyo. Para entender los picarones, primero hay que hablar de los buñuelos. Y sí, suena poco emocionante, pero confía, esto se va a poner sabroso. Durante el virreinato del Perú, los colonizadores españoles trajeron consigo sus tradiciones culinarias. Una de ellas era una masa de harina frita en aceite llamada buñuelo. Básico, sin alma, pero funcional. Estos buñuelos se servían en celebraciones religiosas y eran populares entre los sectores acomodados. No llevaban zapallo ni camote, ni tenían esa textura aireada y ese sabor dulzón que hoy conocemos. Eran más bien simples, planos. El concepto era freír masa y punto, pero esa era solo la base. Lo interesante comienza cuando esta receta europea empieza a ser reinterpretada en los fogones de las cocinas virreinales, especialmente por mujeres esclavizadas o libres afrodescendientes y mulatas, quienes eran las verdaderas maestras de la cocina en las haciendas. Estas mujeres, muchas veces invisibilizadas por la historia oficial, fueron las primeras en mezclar esa masa europea con ingredientes locales: zapallo, camote, especias como el anís, chicha de jora y finalmente una buena miel de chancaca. Así nació la base del picarón. Lo que era una masa sin gracia se convirtió en un bocado mestizo, potente y absolutamente único. Y no fue casualidad, fue una respuesta creativa frente a la escasez, una reinvención con sabor a libertad. Mientras unos comían por estatus, ellas cocinaban por identidad. La técnica fue evolucionando. El buñuelo fue adoptando forma de anillo, textura más ligera y sabor más profundo. El sabor del Perú empezaba a caramelizarse, y lo que nació como una copia europea se volvió algo irrepetible. En las cocinas de las casas coloniales y haciendas, estas mujeres no solo cocinaban, y los picarones, tal como los conocemos hoy, son una creación directa de su ingenio. El camote y el zapallo no eran casualidad. Estos ingredientes no solo eran abundantes en el Perú, sino que aportaban cuerpo, humedad y dulzor natural. Así, no solo cambiaron el sabor, cambiaron la esencia misma del postre. El anís, la chicha de jora, la levadura y la yema de huevo terminaron de darle ese toque único. Una masa esponjosa, con perfume criollo y una textura que se derrite con cada mordida. Los picarones se hicieron populares en las calles de Lima, sobre todo durante las festividades religiosas. En la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, eran infaltables. Las picaroneras, mujeres negras y mulatas, recorrían las calles ofreciendo sus anillos dorados entre cantos, pregones y humo dulce. Ahora bien, ¿por qué este dulce se llama picarón? El nombre no es casual, ni mucho menos inocente. La palabra picarón proviene de pícaro, que en la época colonial se usaba para describir a una persona astuta, traviesa o con un sentido del humor un tanto subido de tono. Era un adjetivo que podía ser usado con cariño o con picardía. Y si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué postre tiene forma de anillo, se baña con miel caliente y se come con las manos? Exacto, hay algo provocador en el picarón, algo juguetón, algo pícaro. Algunos cronistas de la época incluso hacían bromas o dobles sentidos en torno a este postre. Un ejemplo es el poeta español Esteban Terraya y Landa, quien escribió en el siglo XVIII: verás muchos picarones que así llaman los buñuelos, y a muchos hombres que son más picarones que ellos. O sea, el chiste ya venía de antaño. Pero también hay un trasfondo social. Como los picarones eran preparados y vendidos en su mayoría por mujeres negras y mulatas, el término picarón también pudo haber tenido una connotación ambigua, racializada o incluso erótica para algunos sectores de la sociedad virreinal. Es decir, el nombre jugaba con el doble sentido, pero también con los estereotipos. Hoy lo decimos sin pensar mucho, pero ese nombre guarda siglos de lenguaje popular, humor callejero y códigos sociales de una Lima antigua. Resulta que los picarones no solo se transmitieron por receta, sino que también dejaron huella en el arte, la literatura y la memoria visual del Perú virreinal. Uno de los registros más importantes es una acuarela del artista Pancho Fierro, realizada alrededor de 1850. En ella se puede ver claramente a una picaronera afrodescendiente, cocinando en plena calle, con una olla humeante y los anillos dorados colgando de un palito.
No es un invento. Está pintado, documentado, conservado. Además, en los pregones populares, que eran cantos callejeros usados para vender productos, los picarones aparecen mencionados como parte del paisaje sonoro de Lima. Las mujeres que los vendían no solo cocinaban, cantaban, gritaban sus ofertas y hasta improvisaban versos. Eran parte del espectáculo urbano. En la música criolla, Felipe Pinglo Alba, considerado uno de los padres del vals peruano, menciona el ambiente de barrio donde los picarones eran parte del paisaje cotidiano. Y más adelante, artistas como Victoria Santa Cruz también los evocan como símbolos de herencia y resistencia cultural. En la literatura costumbrista, autores como Federico Flores Galindo hablan de los borrachitos, picarones que sobraban de un día para otro y eran reposados en miel para venderse al día siguiente. Esa práctica era tan común que se convirtió en parte del lenguaje popular. Incluso cronistas y viajeros extranjeros mencionaban este dulce como algo único de Lima, algo que no encontraban en otras ciudades coloniales. Eso ya es decir bastante. Lo interesante es que, aunque no hay un acta oficial que diga «el picarón nació aquí», la evidencia acumulada, visual, oral, escrita y cultural, nos muestra que este postre no es una casualidad ni una copia. Es una creación original que brotó del mestizaje, de la adaptación, de la necesidad de endulzar la vida incluso en los contextos más difíciles. Y justo cuando todo parecía claro y sabroso, llegó la polémica. Porque sí, aunque el picarón nació en Perú y su historia está más que documentada en el arte, la cultura y la tradición criolla, en Chile también reclaman este postre como parte de su gastronomía. Y no solo lo consumen, lo consideran tradicional. Pero ¿de dónde sale todo esto? La controversia tiene raíces históricas. Algunos registros chilenos, como las memorias de José Sapiola Cortés, un político del siglo XIX, mencionan la venta de picarones en la Plaza de Armas de Santiago entre 1810 y 1840. Sin embargo, estos registros son posteriores a las evidencias que ya existían en Lima desde antes de 1800, es decir, el dulce ya se vendía en Perú mucho antes. Pero el caso explotó hace poco, cuando Pepsi Chile lanzó un comercial con el streamer español Ibai Llanos, en el que menciona a los picarones como parte de las comidas típicas de Chile. Obviamente, en Perú las redes estallaron. ¿Cómo que chilenos? ¿Cómo que típico? Ibai luego explicó que solo leyó el guión que le dieron, que no sabía el origen exacto del postre y que no quería generar conflicto. Pero ya era tarde. El fuego estaba encendido. Y como sabemos, cuando hay polémica, hay clics. Hoy en día, los picarones siguen siendo parte esencial del sabor del Perú. No importa si estás en una feria, en una esquina limeña o en una picantería de barrio, cuando alguien fríe picarones y la miel empieza a burbujear, sabes que algo bueno se viene. Las picaroneras siguen existiendo. Muchas veces son mujeres que han heredado la receta de sus madres y abuelas, manteniendo viva una tradición que, sin exagerar, es una forma de resistencia cultural. A veces con moldes de lata, a veces a puro pulso, siguen haciendo magia con sus manos. Lo increíble es cómo este postre también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy existen versiones gourmet con miel de maracuyá, picarones de quinoa o incluso integrales. Hay restaurantes de alta cocina que los sirven en platos minimalistas, con nombres en francés, pero en el fondo siguen siendo picarones. La esencia no se pierde. También han cruzado fronteras. En ferias gastronómicas internacionales, el picarón se presenta como emblema de la cocina peruana. Y aunque no todos conocen su historia, todos se sorprenden con su textura ligera y ese baño de miel que lo eleva.